Paleomagnetismo y en el CENIE, en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, y contar la historia de Ángel, pues bueno, es contar la historia de un grupo humano que comenzó en la Universidad de Burgos allá por el año 1999, en el cual pues Ángel, como otra serie de compañeros, pues tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la prehistoria, ¿no? Nos dedicamos durante cierto tiempo a prospectar los alrededores de la Sierra de Atapuerca, buscando yacimientos. Documentamos en concreto más de 35 yacimientos paleolíticos y más de 100 lugares holocenos. Y ese fue nuestro primer contacto con Atapuerca, ¿no? Desde el año 1999 el doctor Carrancho está trabajando en estos yacimientos, en diferentes yacimientos, tanto de la trinchera del ferrocarril como en otros yacimientos menos conocidos como la Cueva del Mirador o el Portalón. Y muy rápidamente Ángel se interesó por una disciplina que tenía bastante poco que ver con nuestra formación histórica, ¿no? Con nuestra formación historicista. Ángel se especializó en lo que conocemos hoy como arqueomagnetismo, y que luego él os va a pasar a explicar pormenorizadamente en qué consiste esta disciplina. Y solamente deciros que Ángel, que se había formado en la Facultad de Humanidades, en concreto, y él es licenciado en Humanidades, hizo un brutal reciclaje para acometerse y asimilar conceptos derivados de una disciplina tan dispar como es la física. Esto implica un gran sacrificio, y cuando nos planteó y nos comentaba que se iba a dedicar a temas de arqueomagnetismo, pues bueno, le mirábamos como un bicho raro, ¿no? Diciendo, ¿en qué temas te metes? Bueno, pues ¿en qué temas te metes? Seguíamos colaborando con él en numerosas excavaciones a lo largo de toda la provincia de Burgos, visitando yacimientos por todo el mundo. En el año 2006 presenta ya su tesina sobre arqueomagnetismo, en concreto creo recordar que fue sobre algunos niveles del yacimiento del Mirador, de la Sierra Atapuerca. Y culminó parte de su carrera de formación en el año 2010 con la lectura en el departamento de física de su tesis doctoral. Durante todos estos periodos ha estado en diferentes centros extranjeros, tanto en Utrecht como en Liverpool, y ha colaborado en diferentes trabajos de campo. Él nunca ha abandonado el trabajo de campo, tanto desde su disciplina arqueomagnética como en colaboraciones puntuales con otros equipos, lo que le ha llevado a intervenir en yacimientos como San Quirce, La Mina, en numerosos yacimientos de Atapuerca, como mencionábamos anteriormente, Bolomor, el Abric romaní o la propia cueva de Maltravieso. Hoy tenemos la oportunidad de contar aquí con el doctor Carrancho, que además de ser un buen investigador con publicaciones en revistas de alto impacto y trabajar en los 2 laboratorios de paleomagnetismo que existen en la ciudad de Burgos, y solamente comentaros a modo de anécdota, para aquellas personas que no lo sepan, que Burgos, junto a Pekín, París y Sao Paulo, son las únicas ciudades del mundo que cuentan con 2 laboratorios de estas características. Como os decía, el doctor Carrancho trabaja a medio camino entre la universidad y el CENIE, pero además es un excelente divulgador, ya que durante sus prácticas en la carrera participó como guía en los propios yacimientos, y a lo mejor alguno de ustedes tuvo incluso la posibilidad de visitar los yacimientos de la mano de Ángel. Os voy a dejar con el doctor Carrancho para que nos acerque a esta importante metodología y, mejor dicho, disciplina que es el arqueomagnetismo y sus implicaciones en el campo de la evolución humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Voy a pasar a prepararla. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Rodrigo en particular y al Museo de la Evolución Humana la deferencia que han tenido de invitarme a dar esta ponencia y acercarles a ustedes pues un poco el trabajo al cual me dedico, a la disciplina, como decía Rodrigo, del arqueomagnetismo, ¿no? El título que tiene esta conferencia es Fuego, Hierro e Imanes. Más que nada, pues pretende ser englobar un poco todo lo que implica y lo que cubre este área temática que pertenece a las ciencias de la Tierra, el arqueomagnetismo, pero que tiene, como veréis, muchas aplicaciones de mucho interés para la arqueología. Bueno,
Para facilitarles un poco la comprensión de la ponencia, la he estructurado en 2 grandes bloques. El primero comprendería una parte más teórica que explica un poco los fundamentos, en el que hablaré un poquito muy brevemente sobre los minerales magnéticos, el campo magnético terrestre y las variaciones que ha experimentado, y cómo se registra o se ha registrado la magnetización en materiales arqueológicos quemados. Y esto es un fundamento muy importante. Y luego hablaré en una segunda parte de la charla pues de las aplicaciones que tiene esta técnica o el método a la arqueología. Y entre ellas, pues por supuesto, la aplicación geocronológica, es decir, la aplicación que tiene este método como herramienta de datación de yacimientos arqueológicos, el estudio de fuegos arqueológicos en general, luego lo desglosaremos, la posibilidad que tiene de poder conocer las temperaturas a las que, por ejemplo, un material arqueológico ha podido ser calentado e incluso reconstruir la duración de ocupaciones prehistóricas. Luego lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero vamos a empezar con ello. Bueno, el arqueomagnetismo, o más estrictamente hablando, el paleomagnetismo, es una disciplina de las ciencias de la Tierra que se encarga de estudiar el registro del campo magnético o el registro que ha tenido el campo magnético en el pasado en rocas de la corteza terrestre y otras series de materiales. Y las rocas, luego lo verán, y se comportan como brújulas que han bloqueado campos magnéticos en el pasado. Esto tiene una condición, es decir, cualquier material, roca, sedimento, que contenga minerales magnéticos, es decir, minerales de hierro, son susceptibles, si cumplen una serie de propiedades, de registrar un campo magnético, un magnetismo remanente. Vamos a hablar un poquito del hierro, por ponerles un poco en antecedentes. El hierro es el 4º elemento más abundante de la corteza terrestre. Y en esta tabla que aquí les pongo, que tampoco tiene más interés que se fijen un poco en toda esa información, es una lista de elementos de la tabla periódica seleccionados por abundancia en la corteza terrestre. Y como pueden ustedes ver, el oxígeno es el primero, luego el silicio, luego el aluminio y el 4º es el hierro. Es decir, tiene una presencia muy importante en la naturaleza este mineral. En particular, lo que a nosotros, a la gente que nos dedicamos a esta disciplina, nos interesa son un tipo de minerales que se llaman minerales ferromagnéticos. ¿Por qué este término de ferromagnetismo? Es muy sencillo, porque ferromagnetismo quiere decir que es capaz un material, cuando se le aplica un campo magnético y posteriormente se le retira ese campo, de guardar un magnetismo remanente. Eso es un mineral, o en esa propiedad se basan los minerales ferromagnéticos. Y en realidad toda esta disciplina del paleomagnetismo, del arqueomagnetismo, está fundamentada en muy poquitos minerales, en 6 o 7 óxidos o hidróxidos de hierro, como por ejemplo alguno de los que listo ahí en la diapositiva. Hidróxidos como goetita, hematites, que es un óxido de hierro, hierro puro, magnemita, magnetita, bueno, una serie de minerales que en mayor o menor medida pues tienen una presencia en diferentes elementos o materiales de la naturaleza, ¿no? Vamos a hablar un poquito del campo magnético terrestre, que esta es una cosa realmente curiosa y fascinante, cómo se conoce y cómo se ha comportado el campo magnético terrestre, y sobre todo por el interés que tiene para la arqueología. Cualquiera de nosotros sabemos que la Tierra se comporta como un gran imán, y muchos de nosotros pues habremos utilizado brújulas pues para orientarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el instituto, en el colegio, aquella práctica que te podían mandar de limar, obtener pequeñas limaduras de hierro, colocarlas sobre un folio, poner un imán debajo, lo recuerdan, y ese imán ejercía un ordenamiento sobre esas limas de hierro, generando unas líneas de campo, es decir, unas líneas de campo que van de un polo a otro del dipolo, ¿no? Pues la Tierra, a muchísima mayor escala, se comporta exactamente igual. Es decir, la Tierra es un gran imán, tiene un dipolo en su interior que está sensiblemente desviado respecto a lo que sería el eje de rotación de la Tierra, aproximadamente unos 11 grados, y esto genera unas líneas de campo muy grandes que, tal cual está la geometría del campo magnético terrestre hoy en día, tiene la siguiente naturaleza. Las líneas de campo saldrían por el hemisferio sur, saldrían en el ecuador con una inclinación casi horizontal,
y en el hemisferio norte entrarían a latitudes medias, pues a inclinaciones intermedias. Pero lo que trato de decirles es que la inclinación, imagínense en su cabeza cómo serían las líneas de campo entrando por los polos del globo casi en vertical, en 90 grados en positivo o negativo según el polo que sea, y en el ecuador casi prácticamente en horizontal. Esto es muy importante porque en la prehistoria de la Tierra, o mejor dicho, a lo largo de la historia de la Tierra, no siempre se ha mantenido esta geometría o el campo magnético terrestre se ha comportado así. Y en esas variaciones que ha experimentado el campo magnético terrestre es en lo que se fundamenta en la disciplina del arqueomagnetismo. Ahora lo vais a ver. Voy a daros una noción muy breve, muy sencillita de cómo se proyecta o se describe una dirección en cualquier parte de la superficie terrestre. El paleomagnetismo es una disciplina que se basa en el estudio de vectores y como tal un vector tiene una dirección que se puede definir con dos ángulos que ahora os voy a explicar y una intensidad, un módulo. Bueno, pues imaginaros que tenemos un vector proyectado sobre un plano horizontal, el vector puede ser ese. Si lo proyectásemos, sobre el plano horizontal, describe un ángulo respecto al norte magnético que es lo que se denomina declinación magnética. ¿De acuerdo? El ángulo que tiene, por ejemplo, ese vector del campo magnético respecto al norte, esa es la declinación, que es el que comúnmente se utiliza en la descripción de mapas y otra serie de cosas, ¿no? Y el ángulo que hay respecto, o el ángulo medido de ese vector en el plano vertical sería la inclinación. Es decir, con estos dos datos, estos dos ángulos, seríamos capaces de describir la situación, la dirección de un vector sobre la superficie terrestre. Bueno, esto es importante, la posibilidad de describirlo, porque por convención en paleomagnetismo se hace así, se describe una dirección arqueomagnética con estos dos ángulos. Luego lo verán con ejemplos gráficos. Vamos a pasar un poco a la parte en la que describimos las variaciones que ha experimentado el campo magnético terrestre. Digamos que las variaciones que experimenta el campo magnético terrestre se podrían agrupar en dos grandes bloques, aquellas que son de origen interno y otras que son de origen externo. Las de origen externo están muy relacionadas con la actividad solar y comprenden fenómenos como tormentas magnéticas, entre las que hay fulguraciones solares, variaciones periódicas de mediodía, de un día, de carácter mensual, anual, y otras que son mucho más cortas, que son pulsaciones. Pero las que nos interesan en particular, las más interesantes, son aquellas de origen interno, que son estas tres que os describo aquí, que son la variación secular, las excursiones geomagnéticas y las inversiones de polaridad. Y sobre todo vamos a hablar de dos de ellas, la variación secular y las inversiones de polaridad, porque son las que tienen o las que sirven como criterio de datación en geología y en arqueología. Vamos a poner un ejemplo gráfico sobre ello. ¿Por qué es interesante estos fenómenos? Porque, entre otras cosas, tienen una aplicación directa a la datación. Las inversiones de polaridad, ¿cómo? Pues en trabajos o en estudios que se denominan magnetoestratigrafías. Y la variación secular, ¿cómo tiene una aplicación a la datación? Mediante la disciplina del arqueomagnetismo. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, la magnetoestratigrafía, y de esto solo voy a dar una pincelada, más que nada por contextualizar un poco la aplicación que tiene, es simplemente estudiar una secuencia geológica que puede o puede no tener artefactos arqueológicos dentro. Imagínense, por ejemplo, una cueva, el relleno de una cueva, o una secuencia fluvial, cualquier contexto continental, por ejemplo, que pueda ser un yacimiento arqueológico en el que se haya podido registrar inversiones del campo magnético. El campo magnético terrestre a lo largo de su historia, como antes decía, ha variado su polaridad, no siguiendo un patrón ni cíclico ni nada, pero cabe la posibilidad de que esos eventos se hayan podido registrar en estas secuencias sedimentarias. Y se sabe muy bien, porque además es un fenómeno global, que la última inversión de la polaridad de la Tierra se produjo hace aproximadamente 780.000 años. Y esto es algo que se conoce muy bien, porque se ha estudiado en diferentes contextos continentales, marinos, y se ha registrado a escala global en diferentes partes del planeta. Y muchos de ustedes probablemente conozcan, o les suene al menos, esta fotografía
que es el relleno sedimentario de la cueva de la Grandolina, aquí en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Bueno, pues hace 15, 20 años se hizo un estudio que dirigieron aquí dos profesores, el profesor Josep María Parés y Alfredo Pérez González. Hicieron un estudio, una magnetoestratigrafía, es decir, estudiar cómo se ha registrado la variación del campo magnético en esta secuencia. Tiene una serie de niveles, los más antiguos son los de abajo, van siendo más jóvenes a medida que se va subiendo en la estratigrafía, y lo que ellos observaron, cogiendo una serie de muestras, es que había un cambio de polaridad. La polaridad que había quedado registrada en los sedimentos había cambiado a más o menos aproximadamente a la altura de este estrato. Y este estrato es muy importante, o en ese momento ese descubrimiento fue muy importante, porque justo debajo de este estrato TD7, en el que se llamaba TD6, habían aparecido unos fósiles humanos que a la postre serían los restos de Homo antecesor. Es decir, ¿qué significa haber identificado ese cambio de polaridad justo encima de los fósiles humanos? Ese cambio de polaridad que, como os digo, se produjo, o se tiene constancia de que se produjo hace 780.000 años, que necesariamente esos fósiles humanos tenían que ser más antiguos de 780.000 años. De ahí la importancia de este estudio. Este tipo de trabajos se han aplicado en las magnetoestratigrafías en multitud de contextos, de todo tipo, no tienen por qué ser arqueológicos, pero la aplicación a este sitio en particular fue realmente relevante por lo que implicaba para la evolución humana, ¿no? Este es lo que sería el concepto de la magnetoestratigrafía, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de, bueno, pues en los niveles superiores se habría registrado la polaridad normal, la geometría como hoy en día la tiene el campo magnético terrestre, y en los niveles inferiores, pues lo contrario, el campo hubiera sido de carácter inverso. Vamos un poco a meternos con lo que está ya más relacionado con el arqueomagnetismo, que es el fenómeno de la variación secular. La variación secular es un fenómeno que experimenta el campo magnético terrestre y que se podría definir o describir como unas variaciones que experimenta las pequeñas variaciones en dirección e intensidad que experimenta el campo magnético terrestre en escalas de decenas a centenas de años. Pero son muy pocos grados. Aquí os pongo un gráfico un tanto cómico de una serie de relojes para simular un poco desde que se tienen registros instrumentales, por ejemplo, en la ciudad de Londres hace aproximadamente 4 siglos, se ha registrado, se ha observado de forma empírica que el norte magnético no siempre ha sido el mismo. Es decir, ha habido unas variaciones hacia el este, unos pocos grados hacia el oeste, unas veces más rápido, otras veces más estático, pero había un fenómeno que parecía que que parece ser que tiene unas características además de carácter regional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que desde hace aproximadamente 300-400 años se tienen registros instrumentales obtenidos en observatorios geomagnéticos de cómo ha variado el campo magnético terrestre. Y, por ejemplo, aquí veis las variaciones de la curva de Londres desde los últimos 400 años. Esta de aquí sería la de París, que es sensiblemente diferente. La de la parte superior sería la de Roma, es temporalmente más corta, pero veis que no coincide exactamente con las dos anteriores, y este pequeño tramo de aquí correspondería a los registros leídos en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Es decir, en áreas geográficas distantes, el comportamiento de la variación secular es completamente distinto en términos de cómo cambia de la dirección, y eso tiene un interés directo para estudiar o para ser el método de datación que os voy a explicar ahora, para el arqueomagnetismo. En el caso de las latitudes en las que nos encontramos, en la ciudad de Burgos, por ejemplo, estamos a 43 grados de latitud norte, pues las variaciones que se esperan o que se registran del campo magnético, del norte magnético, suelen ser de más o menos 30 grados respecto al norte, y en la declinación, y en la inclinación pues unas variaciones entre 40 y 70 grados. Eso es el rango de variación de la variación secular en latitudes como las en que nos encontramos. Lo del carácter regional no es trivial, y por eso quiero enfatizarlo un poco, porque aquí tenéis, por ejemplo, 4 registros, 4 curvas de variación secular que se han establecido en diferentes partes del mundo
geográficamente distantes entre sí y para un periodo determinado, los últimos 2.000–3.000 años aproximadamente. Y es fácil verlo a simple vista que la forma, la geometría que definen estas curvas son completamente distintas entre unas regiones y otras, ¿no? Y esto ya os digo que es importante. Aquí, por ejemplo, en esta animación se representa la variación que también ha experimentado el campo magnético en intensidad. Antes os decía que no solo varía la dirección, también varía la intensidad, el módulo del campo magnético, y unas veces, pues desde los últimos 4 siglos, hay zonas en las que hay una intensidad mucho mayor que en otras, hay una variación. Es decir, esto es lo que a nosotros nos interesa reconstruir, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado el campo magnético, vamos a conocerlo bien, vamos a hacer o a obtener registros lo más fidedignos posible para poder tener un buen patrón, una curva patrón para cada región que podamos utilizar para datar. Ahora lo vais a ver en ejemplos muy sencillos. Los fundamentos, recalco esto porque es importante. Los fundamentos del arqueomagnetismo son que hay que estudiar la variación secular del campo magnético terrestre. Esto es importante reconstruirlo porque nos permitirá tener un patrón de cada región, de cómo ha variado en cada región a lo largo del tiempo. Por eso es importante obtener registros de variación secular, curvas de variación secular. Y el segundo es que los materiales naturales, y vamos a especificar más, en el caso que nos ocupa, los materiales arqueológicos, sean de la naturaleza y la edad que sean, pueden tener, y generalmente es así, por poco que sean, minerales magnéticos, minerales ferromagnéticos. Bueno, pues estos minerales, cuando son calentados, son susceptibles de registrar de una forma muy eficiente el campo magnético terrestre. ¿Qué materiales se han venido utilizando tradicionalmente en los últimos años para estudiar la variación secular? Básicamente 2 fuentes: los sedimentos lacustres, los sedimentos de lagos, y los materiales arqueológicos quemados, por diferentes motivos, como vais a ver ahora. En el caso de los sedimentos de lagos, y esto se viene estudiando, o los primeros trabajos se vienen haciendo desde los años 50 del siglo pasado, y sobre todo ya los años 60, 70, 80, se hicieron cientos de estudios a lo largo de todo el globo. Lo que se hacía era pues tratar de obtener las variaciones de la variación secular en diferentes áreas. Y aquí, por ejemplo, tenéis los valores, las variaciones en declinación e inclinación a lo largo del tiempo en un lago norteamericano, que es el lago Fish, que está en el sureste de Oregón, ¿no? Y podéis ver pues que hay unas variaciones en los picos, unos cambios bastante característicos, ¿no? ¿Esto para qué se ha utilizado? Pues mira, sirve para hacer correlaciones entre secuencias sedimentarias. Es decir, es posible correlacionar diferentes secuencias de lagos que estén geográficamente cercanos a partir de estos picos de variación secular, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la variación de inclinación, de declinación, perdón, y de inclinación de este lago. La puedo comparar con el patrón de este otro lago. ¿Veis que hay correlación entre picos? Bueno, pues esto los investigadores hace no mucho se dieron cuenta o empezaron a observar que el mecanismo a través del cual se registraba la magnetización era distinto al de los materiales quemados. ¿Cómo se sedimenta un lago? Pues se va depositando las partículas magnéticas, que no dejan de ser más que granos de un tamaño muy pequeño, granos micrométricos, se depositan en el fondo del lago y dependiendo de su forma, unas veces son esféricos, otras veces son más alargados, más elongados, pues necesitan cierto tiempo para acoplarse, para sedimentarse bien, es decir, el registro de la magnetización necesita cierto tiempo, hay un cierto retardo. Pero en el caso de los materiales arqueológicos quemados no sucede igual, es un registro casi instantáneo, como vais a ver ahora. Entonces es difícil tratar de comparar el comportamiento del campo magnético cuando está obtenido en un tipo de material que tiene un tipo de registro diferente de otro, ¿no? ¿Cómo se registra la magnetización en materiales arqueológicos quemados? Pues mira, el mecanismo se denomina termorremanencia y consiste en la magnetización que adquiere un material ferromagnético cuando se enfría por encima de una temperatura crítica que se denomina temperatura de Curie en presencia de un campo magnético. Esto va a ser la última parte de teoría más ardua, si lo queréis ver así, pues lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que lo entendáis. Imaginaros que, por ejemplo, vamos a calentar un material a alta temperatura, por ejemplo una cerámica, que esta cerámica tiene
pongamos el caso magnetita, un óxido de hierro, ¿no? La temperatura de Curie, esto es una propiedad de cada mineral ferromagnético, la temperatura de Curie de la magnetita es de 580 grados exactamente. Bueno, pues imaginamos que calentamos esa cerámica a una temperatura por encima de esos 580 grados. Bueno, pues en presencia de campo magnético, que sería simulado estas líneas de aquí, los momentos magnéticos, los granos magnéticos de esta magnetita se desordenan. Y justo cuando se enfría, cuando pasa por debajo de la temperatura de Curie, en los momentos, los granos magnéticos se alinean proporcional y paralelamente en la dirección del campo magnético. Es decir, es un registro, digamos, casi instantáneo, casi puntual del campo magnético que hay en el momento en el que ese material se quema y posteriormente se enfría. Es completamente distinto, como acabáis de ver, respecto al de los lagos. De ahí que no se puedan comparar tal cual, ¿no? Como antes os decía. El otro día, mirando bibliografía, me encontré con una publicación bastante divertida de los años 90, que resulta que explicaba esto, pero en cómic, y no he resistido a la tentación de poder enseñárselo de esta forma, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, es lo que os decía, imaginaos que tenéis una arcilla, un material original que vosotros queréis cocer porque queréis hacer cualquier artefacto cerámico o lo que sea, y tenéis dentro de ese material original pues óxidos de hierro. Por ejemplo, aquí tenéis al hematites y a la magnetita, ¿no? Y cada uno pues tiene sus espines, sus momentos magnéticos apuntados a un lado diferente. Antes de la cocción, los momentos magnéticos, los granos magnéticos, están orientados al azar. Por lo tanto, la magnetización neta, la suma de todos los momentos magnéticos, es muy pequeña, es prácticamente nula. Sin embargo, cuando lo calentamos, los granos ferromagnéticos quedan expuestos al campo magnético ambiental que hay en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando calentamos, pues es lo que veis aquí, ¿no? Los momentos magnéticos están quedándose alineados, pasamos de esa temperatura muy elevada, se desordenan y posteriormente, cuando se enfrían, que es lo que tenéis aquí, quedan, digamos, bloqueados, congelados. Si ese horno, esa cerámica, ese hogar, esa estructura de combustión arqueológica no se ha movido, no ha quedado en su posición, está tal cual se quemó, es susceptible de ser datada mediante arqueomagnetismo. ¿Cómo? Pues lo vais a ver ahora. Los materiales que interesan a un especialista en arqueomagnetismo suelen ser o bien materiales naturales que estén quemados, obviamente los volcanes son un material muy bueno, incendios también, y por supuesto los materiales arqueológicos quemados, ¿no? Hornos, cerámicas, hogares, termas, etcétera, ¿no? Aquí tenéis ejemplos gráficos de algunas de las estructuras que se han venido estudiando o hemos venido estudiando en arqueomagnetismo aquí en la península ibérica o en otras partes, ¿no? Los hornos, por ejemplo, suelen ser estructuras muy buenas, pues porque generalmente conservan bastante bien su posición original, no se han colapsado, no se han derrumbado, no se han caído, porque entonces no tendría sentido el análisis, ¿no? Aquí pues tenéis ejemplos de hornos de diferentes cronologías. Aquí en la parte superior horno de época medieval, otros de época romana, etcétera, ¿no? Un poco es la naturaleza del tipo de materiales que se están estudiando. Aquí un resto a la izquierda un resto de una muralla vitrificada en Portugal y a la derecha en una terma de Toledo del siglo VI y VII. ¿Qué pasa en España? ¿Cuál es la situación en la península ibérica? En España también se ha profundizado mucho en estos análisis. En los últimos 10 años, hace 10 años aproximadamente, el arqueomagnetismo no se podía utilizar como método de datación. Y muchos de ustedes conocerán el radiocarbono, el carbono 14, como que es el método el extensivamente más utilizado. Pero en el marco de varios proyectos europeos y proyectos nacionales, se ha potenciado que varios grupos aquí en España pues desarrollen esta curva de variación secular para la península ibérica. Y se han estudiado muchas estructuras arqueológicas quemadas, previamente bien datadas, y se ha trazado la curva de variación secular para la península ibérica, y es esta que tenéis aquí. Como podéis ver, tiene un comportamiento un tanto errático, ¿no? Pero se mueve en ese rango que os decía de más menos 20, más menos 30 grados respecto al norte. Y aquí tenéis la misma información desglosada
en el parámetro de la declinación veis que hay y la inclinación, veis que hay una mayor densidad de datos para ciertos periodos. Por ejemplo, la época romana está muy bien cubierta, hay un vacío en época, digamos, visigótica, y luego pues la época medieval también está razonablemente bien cubierta. Pero independientemente de que la curva vaya incorporando más datos, la verdad es que el establecimiento de la técnica ya es factible en la península ibérica. Por lo tanto, las curvas, es decir, es necesario tener una curva patrón de variación secular y que esté compuesta del mayor número de datos de direcciones arqueomagnéticas posibles y, por supuesto, previamente bien datada por otra técnica. ¿Y cómo se data?, se preguntarán ustedes. Pues el procedimiento estándar es bastante simple. En realidad, uno lo que hace es ir a un yacimiento arqueológico allá donde haya aparecido una estructura de combustión quemada, coge una serie de muestras con un procedimiento muy cuidadoso, orientando cada una de esas muestras mediante una brújula, referenciándolas respecto al norte, las analiza en el laboratorio mediante una serie de procedimientos que tampoco hace falta entrar en tecnicismos, y lo que se obtiene es una dirección, un vector al fin y al cabo, que define cuál es la dirección que había en el momento de esa combustión. Bueno, pues la dirección media que se obtiene de estudiar las muestras extraídas de esa estructura, lo que se hace es compararla con la curva. Y allá donde la dirección media corte a la curva, esa es la edad. Y en este caso, por ejemplo, esta curva está cortada por esta estructura pues en el principios del siglo XVI, entre el 1500 y 1600, ¿no? Es decir, esto es una datación que tiene más o menos precisión, también tiene sus inconvenientes, por supuesto. A veces pues son problemas de muestreo, de las propias muestras, lo que sea. Pero el procedimiento estándar es ese, ¿no? Otro ejemplo de datación arqueomagnética, este es solo un tipo de diagramas que se suelen utilizar de forma estándar para representar sobre un estereograma una serie de muestras y se obtiene una dirección media, ¿no? Entonces lo que se hace, como antes os he comentado, se compara con estos parámetros de la declinación, la inclinación, y allá donde corte la dirección que se ha obtenido con la curva es una hipotética edad para esta estructura de combustión. En el caso de esta estructura se ofrecen diferentes edades porque la dirección media obtenida ofrece posibles soluciones. Hay programas estadísticos que te calculan, combinando toda la información, cuál sería la edad más apropiada o más aproximada para esta estructura. Y en este caso se da un valor mínimo y máximo que tenéis aquí resaltado en rojo, ¿no? Es decir, como todos los métodos de datación tiene sus incertidumbres, obviamente, pero se ha dado un paso más porque para época histórica a día de hoy en la península ibérica es posible datar por arqueomagnetismo materiales que estén comprendidos en los últimos 2.000–3.000 años, que es lo que cubre temporalmente la curva de variación secular que hay en la península ibérica. Incluso diría más, hay tramos de la curva que están tan bien definidos y si se tiene suerte cuando se analiza una estructura se puede alcanzar tal precisión incluso similar a la que pueda tener hoy en día el carbono 14 para estas edades, repito, pero es un paso muy importante el que se ha logrado, Nosotros lo que estamos haciendo es intentar dar otra vuelta de tuerca y explotar materiales que cumplan los requisitos propios para obtener direcciones arqueomagnéticas, pero que sean más antiguos. Es decir, vamos a intentar extender temporalmente el registro de variación secular en la península ibérica. Pero, claro, no podemos ir a los lagos, porque antes hemos dicho que los lagos tienen un mecanismo de magnetización distinto. ¿Qué podemos buscar? Materiales arqueológicos quemados. Y hemos tenido la gran suerte de que hay un tipo de material que nunca antes se habría trabajado, que se conoce con el nombre de sedimentos antrópicos quemados, o más peculiarmente con el nombre de fumier, que es un término francés, y que han aparecido, por ejemplo, estos están por todo el área mediterránea, pero nadie los había trabajado antes, y son rellenos de cueva donde se aprecian episodios de combustión producidos porque los prehistóricos, los grupos humanos que vivían en estas cuevas, utilizaban esas cuevas como redil para su ganado doméstico. Este ganado generaba excrementos, residuos, y periódicamente estos individuos quemaban esos residuos, generaban unas descargas de ceniza bastante considerables, y si eso se preserva
razonablemente bien, adecuadamente, inmediatamente quedaba sellado y uno observa secuencias estratigráficas bastante potentes que bueno, pues ahí puedes tener un registro muy eficiente del campo magnético. Y encima tenemos la suerte de que estos yacimientos están generalmente bien datados por otras técnicas, por ejemplo el carbono 14 o la termoluminiscencia. Claro, esto es una fuente de datos del campo magnético excepcional y nosotros hemos estado estudiando los últimos años unas cuevas de aquí, de la Sierra de Atapuerca, la cueva del Portalón, de Cueva Mayor y el Mirador, y otra cueva que hay en Cantabria que se llama la Cueva del Mirón, y hemos obtenido pues una serie de datos arqueomagnéticos, ¿no? El objetivo, ya digo, es ampliar temporalmente el registro de la variación secular. Por ejemplo, un ejemplo, aquí tenéis, esto es una foto de la Cueva del Mirón en Ramales de la Victoria, en Cantabria. Aquí podéis ver que hay un pequeño episodio de combustión, aquí otro, justo debajo hay aquí otro, aquí debajo hay otro, y de cada episodio proyectamos las direcciones que nos salen. Se dan ustedes cuenta de que dentro de su estadística, que es más o menos mejorable, la dirección es bastante similar. Bueno, pues esto significa que estos materiales han registrado de una forma bastante eficiente el campo magnético en el momento en el que se calentaron y posteriormente se enfriaron. Estos materiales funcionan muy bien. ¿Y qué hemos hecho? Pues en total se obtuvieron 26 direcciones arqueomagnéticas comprendidas en este intervalo de edad en los 3 yacimientos, entre aproximadamente el 5500 y el 2000 a.C. No hay ningún, hasta donde yo sé, no hay ningún hoy en día registro o dirección arqueomagnética en Europa occidental que tenga estas cronologías. Es decir, por una cuestión de tradición de investigación, Europa del Este, sobre todo lo que es Ucrania y sobre todo Bulgaria, han desarrollado allí desde hace 30-40 años cantidad de estudios arqueomagnéticos, pero en la península o en el occidente de Europa también, pero nunca antes se había llegado a periodos más antiguos. Y nosotros estamos dando un paso más, aportando para este intervalo cronológico entre aproximadamente el 6000 y el 2000 a.C. una cantidad de datos muy significativa que cubren un vacío temporal y geográfico muy importante. Y esto va a permitir, en la medida de lo posible, pues ampliar todavía más la capacidad de utilizar el arqueomagnetismo como método de datación. Lo que estamos haciendo, de hecho, es crear una curva de variación secular aplicable para toda Europa. Es decir, ¿qué hemos hecho? Comparar los datos que hemos obtenido con modelos, y recalco modelos, de variación secular. Estos modelos se han obtenido a base de estudiar lagos, porque hasta ahora no había otros materiales que tuviesen esas edades que permitiesen conocer cómo había variado el campo magnético. Y como pueden observar, hay una cierta dispersión, da la sensación de que el ajuste no es especialmente bueno. Y dijimos, bueno, pues vamos a comparar con los materiales de Europa del Este, a ver qué es lo que pasa. Y si nos damos cuenta, hay un ajuste bastante bueno o razonablemente bueno entre los datos de Europa del Este obtenidos sobre materiales arqueológicos quemados, es decir, materiales con termorremanencias, con los nuestros, ¿no? Hay vacíos cronológicos, pero bueno, ya se irán cubriendo, ¿no? De todas las maneras, lo importante es que esto parece que funciona, ¿no? Y vamos rellenando piezas del puzzle y se va ampliando la información. Y el siguiente paso que hemos hecho es proponer una curva de variación secular compilando los datos de Europa del Este con los de Europa Occidental para estas cronologías. De tal manera que podemos, hoy en día, esta curva de color negro es la que se ha obtenido y como pueden observar tiene cambios, variaciones sensiblemente más clara que la que definen los modelos. Es decir, esta curva que se ha obtenido es especialmente diagnóstica, vamos a decirlo así, de cómo ha variado el campo magnético, porque está obtenida en materiales que han registrado de una forma idónea esas variaciones. Y esto, por primera vez, va a permitir datar mediante arqueomagnetismo materiales que estén comprendidos en estas edades. Esto no se había podido hacer hasta ahora y me parece que es una cosa realmente muy interesante y un aporte muy novedoso a la geocronología, ¿no? Finalmente vamos a hablar de las aplicaciones, de otras aplicaciones, además de la datación que tiene este método a la arqueología, ¿no? Y la verdad es que es un método bastante versátil, como ustedes van a poder ver.
Primera aplicación, aunque pueda parecer un poco de perogrullo, es identificar fuego en yacimientos prehistóricos. Muchos de ustedes pueden pensar, hombre, si nos estás diciendo que estás trabajando sobre materiales quemados, ¿cómo pretendes identificar algo que está quemado? Bueno, pues pónganse en el contexto de, por ejemplo, un yacimiento paleolítico, un yacimiento prehistórico, ¿no? Ahí no es tan fácil saber si algo está quemado o no. Puede haber indicios, cenizas, en el mejor de los casos, algún carbón, algún sustrato que tenga trazas de haber sido rubefactado, incluso algún canto craquelado con alguna coloración características, pero uno no sabe a ciencia cierta si está quemado o no. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a tratar de ver cómo se comporta experimentalmente un fuego quemado, a ver qué signatura magnética deja y poder extrapolar eso a yacimientos prehistóricos. Y lo que hicimos fue recrear experimentalmente un fuego prehistórico. Y esto tiene, ya os digo, una aplicación muy interesante, porque medimos un parámetro que se llama la susceptibilidad magnética, la capacidad de un material para tener magnetización, o lo susceptible que es un material para magnetizarse, y la diferencia es evidente, ¿no? Un material, el sustrato original sin quemar era un sustrato arcilloso, tiene unos valores bajos, y el sustrato quemado tiene valores 50 veces más altos que el prequema. Es decir, esto nos permite entender, haciendo este tipo de mediciones, cuando en un yacimiento prehistórico, paleolítico, de hace 100.000, 200.000, 50.000 años, pues qué asignatura magnética tiene que dejar, ¿no? Es decir, primera aplicación, la identificación de fuego en contextos prehistóricos. Segunda aplicación, estimar la temperatura de combustión de un material. Esto es muy interesante. A un arqueólogo le interesa mucho saber a qué temperatura se ha cocido o se ha calentado algo, porque eso le da también una idea a él de las capacidades tecnológicas que tenían esos individuos, esos grupos humanos prehistóricos en la elaboración de sus actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, aquí os lo voy a explicar con un ejemplo. Esto es un fuego de los niveles, es un fuego, si no recuerdo mal, de la cueva del Portalón, que este agujerito que veis aquí es una madriguera, es un hueco de una madriguera de un conejo, y bueno, todos esos agujeros cilíndricos los hicimos nosotros muestreando, y este tipo de fuegos tiene un nivel de cenizas más o menos potente y justo debajo una facies de color carbonoso, de color oscuro, que se llama rubefacción. Bueno, procesamos las muestras y nos dio un resultado bastante bueno. Esto no es más que una estadística que viene a avalar la calidad del resultado, ¿no? Y todas las muestras parece que se agrupan en una región muy, muy bien definida, ¿no? Bueno, pues dijimos, vamos a analizar qué pasa en las cenizas. En las cenizas, aquí os enseño un diagrama. Este tipo de diagramas son la forma en la que nosotros tenemos de representar la dirección que obtenemos, es decir, procesamos la muestra y obtenemos una dirección, que al fin y al cabo son vectores, y veis cómo se define muy bien el vector de una forma lineal en los pasos en los que procesamos en el laboratorio el material. Pero ¿qué pasa con las rubefacciones, con el otro material, con la facies que está debajo? Analizamos la rubefacción, vimos que también hay un vector. ¿Os fijáis que más o menos la dirección de este vector y este vector es bastante parecida? Bueno, pues al ampliar la parte final de este diagrama nos dimos cuenta que había otro vector todavía. Lo que hacemos, aunque os parezca curioso, para conocer cuál es la magnetización que ha quedado registrado en un material, en el laboratorio lo que hacemos es destruir esa magnetización, es desmagnetizarlo, y lo hacemos en pasos progresivamente mayores, ¿no? Bueno, pues en materiales quemados, donde se observa esta inflexión, ese cambio, es un indicativo de la temperatura de combustión que ha experimentado ese material, es decir, que ese sedimento, esa facies, fue quemada entre aproximadamente 350 y 400 grados centígrados. Y esto lo hemos observado en materiales de la misma naturaleza, en otros contextos, por diferentes partes de la geografía. Es decir, hay una sistemática y parece que el resultado es bastante consistente. Otros ejemplos de lo mismo que les estoy explicando en otros materiales, por ejemplo, 2 cerámicas de este mismo yacimiento del Portalón. Aquí saqué 2 submuestras y el comportamiento es el mismo. El vector parece que cambia a 450 grados y en este caso, en esta cerámica de aquí tenéis la parte final ampliada, aquí cambia a 500, 525 grados. Es decir, puede haber una variabilidad, pero estamos en un rango bastante definido, ¿no?
Y aquí os pongo un ejemplo de cómo se sabe la temperatura de combustión aplicando el mismo método en un hogar paleolítico magdaleniense de hace 16.000 años en la cueva del Mirón, en Cantabria. Y aquí lo que hicimos, nos dijeron, ha aparecido un hogar o un posible hogar en este nivel, hay unos cantos, nos aseguraron que estaban in situ, que no se habían movido. Lo que hicimos fue coger estos cantos, orientarlos con una brújula, los llevamos al laboratorio, los submuestreamos y los analizamos. Y aquí, por suerte, tuvimos también la posibilidad de ver que había este registro de lo que se llama una PTRM, en inglés es una termorremanencia parcial, es decir, esta inflexión, este cambio en el vector, que en este caso nos indicaba que la temperatura de calentamiento oscilaba entre 270 y 300 grados. Es decir, poco a poco vamos compilando información sobre las temperaturas de combustión en diferentes materiales, de diferente edad y de diferente naturaleza, pero la verdad es que esto para un arqueólogo es una información muy, muy interesante, ¿no? Y esta es la segunda aplicación, conocer las temperaturas de combustión. Vamos con la tercera aplicación, es evaluar si una estructura de combustión está o no in situ, es decir, si se ha preservado su posición original, poder evaluar posibles procesos postdeposicionales, ¿no? Y esto es muy sencillo. Disculpad el inglés porque no lo he podido cambiar, lo he cogido directamente de la publicación, pero es muy fácil de entender. Aquí tenéis dos fuegos, uno que está aparentemente in situ, es decir, bien preservado, y otro que está claramente bioturbado. Esta marca que he definido yo aquí es el relleno de una madriguera de un conejo que en un momento dado cortó esa estructura por la mitad, ¿no? Y joder, se nos ocurrió, vamos a analizar cómo ha quedado registrada la dirección arqueomagnética, a ver qué patrón define, a ver si se puede saber algo. Bueno, pues al proyectarlo en lo que nosotros llamamos estereogramas, este tipo de diagramas, podéis ver que cada muestra es de, como se dice coloquialmente, de su padre y de su madre, ¿no? Están completamente dispersas, no definen ninguna dirección característica de una forma, o ninguna dirección media, perdón, de una forma clara. Sin embargo, en el fumier, que aparentemente estaba in situ, están bastante mejor agrupadas. Puede mejorar la estadística, de acuerdo, pero es una observación bastante interesante, ¿no? Es decir, tercera aplicación del arqueomagnetismo. Puede ayudar a un arqueólogo a saber cuándo algo se ha preservado bien o cuándo no. Y esto no es trivial, porque imaginaros que un arqueólogo está excavando en un yacimiento y empieza a observar, él empieza a recoger artefactos arqueológicos, cerámicas, artefactos líticos, lo que sea. Si hubiese en ese contexto, si hubiese habido una removilización muy grande de los materiales, que se hubieran movido en la estratigrafía en vertical o por el fenómeno que hubiera sido, eso tiene implicaciones culturales a la hora de asignar una edad o una posible edad a esa secuencia estratigráfica, ¿no? Entonces esta información es muy, muy interesante. Y vamos con la última aplicación, y ya con esto voy a acabar y les voy a liberar, es la posibilidad de estimar la duración de ocupaciones humanas en yacimientos arqueológicos. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un yacimiento en la provincia de Barcelona que se llama la Bric Romaní. Este es un yacimiento muy famoso porque en realidad es un abrigo, sería una especie de cueva que está formada tiene casi 20 metros de niveles arqueológicos, está compuesto de travertinos, se descubrió en el año 1903, aunque se empezó a excavar sistemáticamente en el año 1983, tiene cantidad de dataciones, es decir, es un contexto excepcional, pero sobre todo es excepcional porque se han documentado en este yacimiento, que tiene una edad entre el 70.000 años de antigüedad al 40.000, más de 200 estructuras de combustión, más de 200 hogares. Estamos hablando del Paleolítico Medio, es decir, de la época en la que Neandertal ocupaba este territorio, ¿no? Y claro, no hay muchos contextos de este tipo, ¿eh? Y lo que hicimos nosotros fue pues intentar submuestrear, ¿veis estos manchones negros que hay por aquí en la superficie de este nivel? Estos son episodios de combustión que tienen una geometría un tanto amorfa, no parece que estén muy bien definidos, pero están quemados. Y se nos ocurrió un trabajo, ¿no? Dijimos, bueno, aquí estos son un poco los datos que os acabo de dar, la localización, la edad en la que está comprendida, entre el 40 y el 70.000, y son una serie de niveles, 25 niveles. Lo que hicimos fue muestrear una zona, aquí tenéis una vista en planta y una vista en sección, donde había una mancha de sedimento quemado, y
los arqueólogos nos aseveraban que ahí había habido varios episodios de combustión. La mancha en concreto es esta. Aquí podéis ver claramente que hay un contraste de color por la cuestión del fuego. Y entonces los arqueólogos nos dijeron, nos gustaría saber en la medida de lo posible si se puede estimar el tiempo que ha podido haber entre los diferentes episodios de combustión, porque nosotros en el campo diferenciamos claramente que ha habido diferentes focos, aunque al ojo uno vea una superficie continua con una geometría más o menos amorfa y mal definida, ¿no? Entonces aquí imaginaros, por ejemplo, que ahora ha habido diferentes episodios de combustión y nosotros lo que hicimos ¿es posible estimar cuánto tiempo ha transcurrido entre estos episodios? Pues si es posible, la respuesta tiene que estar en la variación secular, en ese fenómeno que os he explicado antes. La variación en España, como bien os he comentado antes, tenemos una curva de variación secular. Pero el problema es que esta curva solo cubre los tres últimos milenios. Este material, este nivel de esta cueva tiene 55.000 años. No podemos compararlo. Pero la dispersión de esta curva, o esta curva en concreto, nos puede dar una idea, el rango de dispersión, de la dispersión que sufrió la variación secular en la península ibérica. Es decir, vamos a ver qué dirección se obtiene en estos fuegos y en función de lo que salga vamos a tratar de estimar el tiempo que ha podido pasar. Bueno, pues lo que hicimos fue analizarlo y obtuvimos unos resultados. 3 fuegos diferentes, unos resultados muy aceptables. Bueno, de lo que no os comento o lo que no os he enseñado es que había cantidad de muestras que salían muy raras, muy malos resultados. Interpretamos que por algún motivo que no conocemos del todo bien, eso se removió, se retrabajó de alguna forma, pero los granos ferromagnéticos no registraron la dirección original. En cualquier caso, esta es la estadística correspondiente, no tiene más implicación, dice lo bueno o lo malo que es el resultado. En cualquier caso, al proyectar todo junto, nos sale que la dirección es bastante compatible entre sí. Y si centramos en concreto el resultado en los dos fuegos mejor definidos, que son estos dos, se pueden ustedes fijar que la dirección media obtenida en cada uno de los dos está contenida uno dentro de la otra. Es decir, este resultado indica que estas direcciones son estadísticamente indistinguibles, lo que cuadra bastante bien con las observaciones arqueológicas y además con la posibilidad de que esos fuegos se hayan producido en un momento sincrónico, porque la dirección del campo magnético es prácticamente igual. Creo que es honesto decir que todo método de datación, esto es otra de las aplicaciones, y ya con esto acabo, pero es honesto decir que todo método de datación tiene también su rango de error. Generalmente hay el vicio de mirar un resultado de una datación y ver solo el número, pero hay un más menos, hay un error, y esta técnica también lo tiene. Y nosotros pues lo hemos calculado y hemos calculado la distancia angular entre las dos direcciones medias y lo hemos proyectado simplemente por compararlo con la curva de variación secular de la península ibérica, que no valdría de nada porque es una curva que vale solo para los últimos 2-3 mil años, pero nos da una idea, ya os digo, de la dispersión. Y si ese registro es, como pensamos, eficiente y la estadística que hemos obtenido es la que es buena, estaríamos hablando que en una situación hipotética de estimación temporal máxima no habría pasado más de 100 años probablemente entre esos dos episodios de combustión. Pero eso es un error máximo. Es decir, el resultado que hemos obtenido es que el registro del campo magnético es exactamente o casi sincrónico. Es decir, en definitiva, y ya con esto acabo, esta es una disciplina en el arqueomagnetismo que se ha puesto afortunadamente en boga en los últimos años aquí en la península ibérica porque se han hecho esfuerzos muy grandes, que puede servir como técnica de datación, que puede servir como técnica de identificación de fuegos en contextos prehistóricos donde no es fácil ver este tipo de evidencias, que puede servir para evaluar si algo o no está bien conservado, está in situ, y esto tiene implicaciones culturales a la hora de interpretar un yacimiento arqueológico, y que incluso otra aplicación que es esta que os acabo de comentar puede ayudar a estimar el tiempo, la duración que ha habido entre diferentes ocupaciones en yacimientos arqueológicos. Y el propósito a futuro pues es seguir ampliando temporalmente este método para que se pueda datar con mayor precisión.
Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, es el tiempo si alguno de ustedes quiere plantear alguna cuestión o aclarar alguno de los puntos que nos ha indicado Ángel. Sí deciros que bueno, el tema del arqueomagnetismo es un tema bastante complejo, aunque Ángel lo ha expuesto de forma magnífica, y a muchas veces pues bueno, hay conceptos pues que es difícil de transmitir, ¿no? sin una base. Por eso hacía especial hincapié en mi presentación en el reciclaje que sufrió Ángel desde las ciencias sociales a las ciencias físicas. Bueno, pues es el tiempo de ustedes, si alguno quiere plantear alguna cuestión. Vale, se ha aburrido completamente. Bueno, yo sí que tengo una cuestión, y es, bueno, en épocas de crisis, como la que estamos viviendo y como la que padecen muchos científicos en este país, muchas veces determinadas noticias científicas o determinadas disciplinas científicas saltan a la palestra en momentos cuando menos te lo esperas, ¿no? Y por ejemplo, sí que es bastante curioso cómo las disciplinas arqueomagnéticas o el arqueomagnetismo puede estar en relación con un episodio trágico, como pueda ser el caso de Louis Breton y de las quemadillas. Cuando se plantean de si los cuerpos fueron quemados o no, pensad también todos ustedes que todo este tipo de planteamientos, si no hay una ciencia base que va por delante de los acontecimientos, jamás se podrían plantear. Es decir, gracias al arqueomagnetismo, todo ese tipo de cuestiones que hoy en día nos formulamos para estudiar el pasado también son aplicables al presente, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarte sobre materiales óseos, es decir, si se puede llegar a discernir el grado de combustión, o es necesario que en ese material óseo haya pegado algo de sedimento que contenga partículas magnéticas, es decir, qué grado de componente magnético puede contener un hueso en sí. Pues mira, los huesos no son precisamente el material más idóneo para hacer este tipo de estudios. Primero porque tienen una valía en términos paleontológicos que, bueno, nuestros análisis o este tipo de análisis son destructivos. Es decir, es inevitable sumuestrear, fragmentar el hueso, etcétera, y no sé hasta qué punto eso, pues no siempre un paleontólogo o un arqueólogo te lo permite, ¿no? Pero en cualquier caso, el fundamento de la disciplina siempre se basa en que el material contenga, aunque sea un porcentaje mínimo, de partículas magnéticas, ferromagnéticas concretamente. Y los huesos, hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, son muy pobres en partículas ferromagnéticas. Es decir, no tendría mucho sentido procesar material óseo para tratar de obtener, por ejemplo, temperaturas de combustión. Ahora bien, en el caso este que tú decías de la tragedia esta, lo que sí que se hizo fue estudiar el sedimento para estudiar o evaluar el grado de calentamiento que podía haber experimentado esa hipotética hoguera, etcétera, etcétera. Y eso los métodos magnéticos sí que son muy eficientes para determinarlo. Lo que está claro es que en los huesos no funciona. Yo no diría que funciona bien, la verdad. Buenas noches, Ángel. Enhorabuena por la charla. Gracias. Me preguntaba en relación a la variación secular. Tú hablas de variación secular geográfica, es decir, una variación secular en una zona, otra en otra zona. ¿Cuánta área geográfica abarca una variación secular? Es decir, tú hablas de la variación secular de la península ibérica, pero en Barcelona es la misma que en Lisboa, es... Pues mira, lo que se viene a establecer como límite máximo suele ser un área que no tenga un radio mayor de 500-600 kilómetros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, se suele definir una variación secular en la península ibérica con centro en Madrid y a partir de ahí un radio, pues más o menos lo cubre, ¿no? Con esa distancia. Pero, por ejemplo, en regiones como Rusia, que son vastísimas, ahí habría que definir diferentes regiones y de cada una de ellas establecer el patrón de variación secular, ¿no?
Y sí, la variación, por ejemplo, entre Barcelona y Lisboa, que tú comentabas, no es muy distinta, pero sí es sensiblemente distinta, ¿sabes? Y de ahí la importancia, porque como es un fenómeno del campo magnético terrestre que se trata de hilar tan fino, que varía de una forma tan característica de una región a otra, es importante acotar el área geográfica en la mayor medida posible. Y entre regiones cercanas pues puede ser parecido, pero entre regiones subcontinentales, por ejemplo, Argentina y China, por decirte algo aleatorio, es totalmente diferente. Sí, yo también darte la enhorabuena por el trabajo arduo en el que te metiste en su momento y también por la exposición. Yo, una pregunta desde la ignorancia. Hoy que se modeliza todo matemáticamente, ¿no es posible modelizar esas secuencias de variación magnética, ¿no? Sí, Casi sí. Hasta los procesos al azar es posible modelizar. Sí, de hecho hay especialistas por ahí, estos cracks de la matemática y cosas de estas, que hacen modelizaciones del campo magnético, ¿no? E incluso estimaciones, porque con los datos que se van compilando poco a poco de diferentes cronologías y de diferentes áreas geográficas, pues se trata de modelizar el campo geomagnético para un poco reconstruir su geometría, conocer cómo ha variado. Hace unos años, por ejemplo, a modo de anécdota, se decía que la intensidad del campo magnético, observando los registros de los últimos milenios, la intensidad del campo magnético estaba decreciendo a valores alarmantes. Y esto, pues imagínate qué podría suceder en la Tierra si se produjese, por ejemplo, una inversión de polaridad. Se suele pensar, siempre se ha dicho, que un efecto previo a una inversión de polaridad es un descenso notable de la intensidad del campo magnético. Pero la verdad es que ni lo vamos a conocer y parece ser que no es un descenso más notable del que ha habido en otras épocas pasadas. Con lo cual, pero sí, se modeliza, se modeliza, y hay especialistas geofísicos, matemáticos, etcétera, que lo hacen, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues darle las gracias por su asistencia e invitarles al próximo martes, que nos acompañará Javier Gómez Elvira, el director del Centro de Astrobiología, y nos va a acercar a una línea de investigación bastante novedosa, que ha sido el proyecto Curiosity, en el cual la NASA y otros centros de investigación han diseñado una especie de coche que ha ido andando por el planeta rojo, recopilando toda una serie de información, ¿no?, que nos permite ahondar en el conocimiento sobre este planeta. Eso será el próximo martes a las 8:15 y están todos invitados. Muchas gracias por su asistencia.